Bueno, mis hermanos, buenas noches. Empezamos entonces, ¿no es cierto? El borramiento de los pecados. El borramiento del pecado es el tema justamente para esta noche. Habíamos estado estudiando, empezamos estudiando perfección del carácter al final de los tiempos, ¿no es cierto? Habíamos visto justo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía la perfección del carácter. Este tema fue muy interesante entenderlo, diferenciar entre error y pecado, entender bien la victoria sobre el pecado en los últimos días y pudimos entender el tema de perfección del carácter. Luego, el tema que continuó fue el juicio de los vivos. Y habíamos revisado durante 2 semanas, revisamos este tema del juicio de los vivos, ahí lo tienen grabado también, tan igual como el otro tema. Un tema muy importante, entender realmente cuándo empezaba el juicio de los vivos. Todos ya lo entendemos muy claros a través de la Biblia y a través del Espíritu de Profecía. Y el tema para esta noche, el borramiento del pecado. Sabemos todos que el juicio empezó. Sabemos todos que durante el juicio, pues el juicio tiene que ver con el borramiento de los pecados, ¿no es cierto? ¿Cómo trata Dios con el pecado? ¿Cuándo sucederá el borramiento de los pecados? Es una de las preguntas más comunes que todo el mundo se hace, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá ese borramiento de los pecados? Y de eso trata el tema de esta noche, mis hermanos. Hay versos en la Biblia que nos dicen: yo removeré tus pecados así como está lejos el oriente del occidente. Quedarán enterrados en lo más profundo del océano para que nunca más sean recordados. Y qué hermoso, yo digo amén por eso, ¿verdad? Pero ¿cuándo sucederá esto? Así que vamos a empezar en esta noche. Es una de las preguntas, ¿cuándo sucederá esto? Y eso vamos a tratar en esta noche. Otra pregunta que quisiera realmente que veamos para empezar con este tema del borramiento de los pecados tiene que ver cómo trata Dios con el pecado. Realmente cómo Cristo toma nuestros pecados, cómo los va a borrar, qué pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados y cuando nosotros nos arrepentimos. Cristo toma, sí es cierto, nuestros pecados, pero nuestros pecados son borrados. ¿Cuál es el procedimiento? Porque hay un proceso y yo quiero que ustedes me acompañen en este proceso porque es importantísimo que nosotros lo veamos, ¿verdad? Acá ven ustedes el proceso del trato de Dios con el pecado, cómo Dios trata con el pecado. Y ahí lo van a ver, ustedes pueden ver un proceso, ¿no es cierto? Este proceso es importante que nosotros lo veamos. Este proceso tiene que ver con una vista a nivel del conflicto, ¿no? Del conflicto universal. Así que, miren, este es el proceso del trato de Dios con el pecado. ¿Cómo Dios va a lidiar con el pecado? Vamos a ver primeramente acá, en la parte superior. Transferido a la ofrenda por el pecado. O sea, vamos a empezar. ¿Cómo empieza todo? El pecado que entró en tu vida. El pecado que entró a la humanidad. Y ahora más personal vamos a hablar. Este pecado que se coló y que entró en tu vida, ¿no es cierto? Debe ser transferido a la ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda por el pecado nosotros lo conocemos. ¿Quién es? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos. Luego Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Vamos a la segundo cuadradito. Luego Cristo en la cruz debe pagar por el pecado, ¿no es cierto? El pago por la penalidad. Cristo, ¿no es cierto? La ofrenda por el pecado debe pagar por la penalidad y eso lo hizo por el mundo entero. Ahora, el siguiente, el tercer cuadro nos dice, revela el pecado. Quiere decir, el pecado debe ser revelado. Vamos a ver, acá hay 2 cosas que yo quiero que nosotros veamos. Uno, y estamos viendo el proceso, cómo Dios trata con el pecado, mis hermanos. Primero, ¿no es cierto? El pecado que entró en nuestras vidas debe ser transferido a la ofrenda por el pecado, que ya hemos dicho es Cristo, ¿no es cierto? Cristo ahora es el sacrificio y Él paga la penalidad, ¿no es cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora el pecado debe ser revelado. Y acá hay 2 cosas que yo quiero que veamos. Uno,
es que Dios ha pagado nuestros pecados. O sea, esto debe ser revelado al ser humano, de que Dios ha pagado nuestros pecados. Y dos, nuestros pecados deben ser revelados a nosotros mismos. Quiere decir, si nuestros pecados no se nos han sido revelados, entonces nosotros no podemos confesarlos y no podemos arrepentirnos. Por eso que justamente nosotros vemos que en el libro de Juan, en el capítulo 16, ¿no es cierto? Cristo antes de ascender, nos dijo que vendría un consolador. Y ese consolador sabemos quién es, el Espíritu Santo. ¿Y este consolador qué trabajo tendría? El consolador vendría ¿para qué? Como dice la palabra de Dios, convencería al mundo de pecado, convencería al mundo de justicia, convencería al mundo de juicio. Estamos, ¿no es cierto? Dios revela a cada uno de nosotros nuestros pecados para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Confesarlos y arrepentirlos. Lo vemos claramente ahí en el cuadro. Y eso lo hace a nivel personal por cada uno de nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Ok. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro. Entonces vemos la primera parte, transferido la ofrenda por el pecado. El pecado que entró en nuestras vidas debe ser transferido a Cristo. Cristo paga por la penalidad en la cruz, ¿no es cierto? Ahora el pecado debe ser revelado a nosotros. El Espíritu Santo nos revela nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convence, como habíamos hablado justamente, ¿de qué cosa? De pecado, de justicia, de juicio. Y nos dice que se nos revela a nosotros que Cristo pagó por nuestros pecados. Y entonces nosotros, ¿qué adoptamos? Inspirados por el Espíritu Santo, convencidos por el Espíritu Santo. Ahora confesamos nuestros pecados. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿No es cierto? Y nos apartamos de nuestros pecados. Y ahora el tercer paso, se aplica el perdón. Una vez que hemos confesado y nos hemos arrepentido, ahora se nos aplica el perdón. Cuando nosotros confesamos y cuando nosotros nos arrepentimos, entonces vamos al siguiente nivel y se aplica ¿qué cosa? El perdón es aplicado en nuestras vidas. Para muchos cristianos, hoy en día, en el mundo cristiano, para muchos cristianos, hasta aquí llega todo el proceso de cómo Dios va a tratar de lidiar con el pecado. Pero yo quiero que ustedes vean que después de que se aplicó el perdón de los pecados, listo, aquí no termina todo, mis hermanos. ¿No es cierto? No es verdad que ahí termina todo. De acuerdo a la Biblia, después de que nuestros pecados sean perdonados, después de que hemos recibido el perdón de Cristo por nuestros pecados, entonces el proceso recién empieza. ¿Y qué proceso es? El proceso de limpieza de los pecados en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahí dice, empieza la santificación. Yo creo que ustedes pueden verlo claramente. ¿Lo están viendo allí? ¿Ok? Confesamos, nos arrepentimos, se aplica el perdón y después empieza el proceso de ¿qué cosa? De la santificación. ¿Ok? Y ese proceso se llama santificación. La Biblia lo dice en 1 Juan 9:1, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cosas, de toda maldad. Amén. Vamos a ver aquí, miren. Aquí vemos algo. Cuando se aplica el perdón, que está justamente aquí, cuando se aplica el perdón, ¿no es cierto? A eso le llamamos nosotros justificación. Pero cuando nosotros estamos aquí y vemos acá, empieza la santificación, la limpieza es la santificación. Así que se aplica el perdón, es la justificación, y la limpieza se le llama santificación. Y ambos, santificación y justificación, perdón y limpieza, ¿sí se entiende? Perdón y limpieza de los pecados de nosotros en nuestras vidas. Esto debe tomar lugar justamente porque recuerden ustedes, cuando el ángel vino y le dijo a María, ¿no es cierto? Tú llamarás, le pondrás como nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Recuerden, esto fue claro lo que le dijo el ángel. Ok. Después de que nosotros hemos sido santificados, de que empieza la santificación ahora vamos a poner, empieza la santificación, fuimos perdonados, empieza la santificación y ahora hemos sido santificados. Miren, el proceso de santificación terminó.
De hecho, el proceso de santificación es un proceso de toda la vida, ¿no es cierto? Durante toda la vida de una persona, todo el tiempo de su vida es un proceso diario de santificación, ¿no es cierto? Después de que tú has sido santificado, luego el juicio sucede en el cielo, recuerden, donde tus pecados, ¿qué cosa? Son limpiados y borrados. Una vez que tú fuiste santificado, tus pecados son limpiados y borrados. Solamente después de que el juicio ha considerado cada uno de los nombres. Miren, después de que en el juicio se ha considerado cada uno de los nombres, después de cada uno de que los pecados sean limpiados y finalmente borrados, estos pecados son transferidos ¿a dónde? De acuerdo a nuestro cuadrito. Son transferidos a lo que en el Antiguo Testamento se llama el chivo expiatorio, el macho cabrío por Azazel. Ok, hasta aquí voy a abrir. A ver, quiero estar seguro que todos hemos entendido esto. No sé si hay alguna pregunta aquí o estamos claros. Voy a pedir si alguien quisiera de repente que se aclare algo o continuamos. Adelante. ¿Estamos bien? Hermano, ¿qué texto es? ¿Cuál texto de cuál? Ha dicho Juan, hermano. El texto que dimos, el último texto, 1 Juan 9:1. Si confesamos nuestros pecados, sí, y él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 9:1. Ok, ¿estamos claros? Continuamos entonces, ¿está bien? Listo, vamos a continuar entonces porque nos gana el tiempo. Ahora sí, listos. Vamos a ver entonces aquí, de acuerdo a Levíticos 16, 8, 9, lo que sucedía en el día de la expiación. Miren lo que dice allí. Todo esto se aclara justamente en el día de la expiación. Todo esto que acabamos de explicar lo vamos a explicar con detalle en esta noche. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento, en el día de expiación, Dios expiaba, ¿qué cosa? Todos los pecados del pueblo de Israel. Y ahora lo vamos a leer. Y dice en Levítico 16, 8, 9. Y echará suertes, ¿qué dice allí? Y echará suertes, ¿por quién? Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Interesante, ¿verdad? Este era el proceso que en el libro de Levítico se nos explica justamente sobre el día de expiación. Todo esto se aclara aquí. Miren, quiero que tomen nota sobre esto. En el día, ¿qué sucedía en el día de expiación? En el día de expiación habían dos machos cabríos, ¿verdad? Que eran traídos. Se traían dos machos cabríos que debían llevar los pecados. ¿Ok? A uno se le llamaría el macho cabrío por Jehová y al otro se le llamaría el macho cabrío o el chivo expiatorio o el macho cabrío por Azazel. ¿Ok? Los pecados del pueblo de Dios se deberían transferir al macho cabrío por Jehová. Y recuerden, antes de que el sumo sacerdote entrara al santuario para ministrar por el pueblo, después de que el sumo sacerdote salía del santuario, los pecados serían transferidos del santuario al chivo expiatorio, así como era el proceso del día de expiación. Ok, vamos a ver, no sé si esto lo tenemos claros. Se traían dos machos cabríos, uno era por Jehová y el otro era el chivo expiatorio, por Azazel. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Primero, ¿no es cierto?, ponía sus manos sobre el macho cabrío por Jehová. Después entraba al santuario, ¿no es cierto? Entraba hasta el lugar santísimo. Después salía del lugar santísimo ya con los pecados de allí. Y después estos pecados eran transferidos al chivo expiatorio que estaba afuera. ¿No es cierto? A ver,
No sé si hasta ahí estamos claros. El macho cabrío estaba representado por Jehová y el chivo expiatorio, como veremos en el estudio de hoy, justamente representa finalmente a aquel que era responsable o es el responsable por el pecado de todo el mundo, ¿no es cierto? Y ese nosotros lo conocemos por Satanás. Quería a ver si alguien tiene todo esto claro hasta aquí o tienen alguna pregunta. ¿Cómo estamos? Continuamos. Ok. Listo. Hermano, cuando usted dice el macho cabrío que era para que iba a representar a Jehová, ese se le ponía la mano, se le vaciaba los pecados del pueblo, era muerto en el altar de sacrificio, luego entraba de frente al lugar santísimo para hacer el lavamiento de todo el año. Uh-huh. Claro, el proceso. Mientras que en el macho cabrío, Sí, no lo escuché, hermana Rosa. No, mientras que en el otro era que se le vaciaba también los pecados, pero a ese no se le mataba, sino se le llevaba fuera del campamento, ¿no? Uh-huh. Exacto. Al macho cabrío, habían dos, ¿no es cierto? Uno que representaba a Jehová y al otro que era el chivo expiatorio, ¿no es cierto? Que representaba a Sacel o a Satanás. ¿Estamos? En el día de expiación, primero se empezaba con el macho cabrío que representaba a Jehová. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, hermano. Ok. Sí. A él se le transferían los pecados, ¿no es cierto? Este macho cabrío representaba a Cristo. A él él cargaba con los pecados, ¿no es cierto? Se confesaban los pecados sobre este macho cabrío que representaba a Cristo. Se le sacrificaba y el sacerdote entraba y derramaba la sangre, entonces entraba hasta el lugar santísimo. ¿Estamos? ¿No es cierto? Una vez que había derramado la sangre en el lugar santísimo, llevado la sangre hasta adentro, ahora confesado los pecados y ahora el sumo sacerdote salía del santuario, del lugar santísimo. Ahora él cargaba sobre él el registro de los pecados, salía afuera y se encontraba con el chivo expiatorio que estaba allí, vivo, ¿no es cierto? Y este chivo expiatorio que representa a Satanás, y transfería los pecados a este chivo expiatorio que representa a Satanás. ¿No es cierto? Cargaba, ahora se le transfería a él los pecados. Y después, ¿qué sucedía con el chivo expiatorio? No, eso lo vamos a leer justamente más adelante. Se llevaba a este chivo expiatorio, se lo llevaba a un valle desolado por una persona encargada de confianza y se lo dejaba allí, a un lugar desolado, para que muera en forma natural. Y ese chivo expiatorio justamente pues representaba a Satanás, ¿no? Y eso vamos a ver el proceso ahora en el conflicto general, ¿no es cierto? ¿Cómo va a terminar? No sé si hasta ahí eso quedó claro. Sí, gracias, hermano. Sí, gracias. Uh-huh. ¿Listo? Ok, continuamos gracias, entonces. Hermano, sí. Ok, listo. Continuaremos. Miren. Vemos acá, habíamos visto en Levíticos 16, 8, 9, lo vamos a leer nuevamente, lo que sucedía en el día de expiación. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, ¿no es cierto? Y traerá Aarón al macho cabrío por el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá por expiación. Y Levíticos 4, 24 nos dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. Estamos hablando del macho cabrío por Jehová. Y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová, que es, ¿qué cosa dice? Que es expiación. O sea, pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío, ¿no? Ahora, aquí nosotros vemos que se transferían los pecados a estos machos cabríos aquí, ¿no es cierto? En Levíticos 24, ¿no es cierto? Vemos cómo se transferían los pecados. Cuando al macho cabrío por el Señor era tomado, justamente, Aarón, ¿qué cosa hacía allí? Debía ponerle sus manos sobre él. Y mientras ponía sus manos sobre el macho cabrío, debía cargar sobre él, ¿qué cosa? Los pecados de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Y se convertiría en lo que nosotros conocemos la ofrenda por el pecado. Por las responsabilidades, ¿no es cierto? La pena por el pecado. Él mismo fue sacrificado por nosotros. Y luego, cuando Cristo resucitó,
y nosotros sabemos que resucitó en el tercer día, ascendió a los cielos, entró al santuario, ¿no es cierto? Al santuario que sabemos que está en los cielos, de acuerdo a Hebreos 8, ¿no es cierto? Donde se encuentra el Padre, donde está el trono del Padre. Cristo entró ahí para ministrar por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y esto está claro en el libro de Hebreos, ¿verdad, mis hermanos? Ok. Allí Cristo, como nuestro sumo sacerdote, haría un trabajo de expiación. Y este trabajo de expiación tendría que ver con la limpieza del pecado. Y cuando Cristo salga del santuario celestial, cuando termine este trabajo de expiación, este trabajo de la limpieza, ¿no es cierto? Cuando Cristo salga del santuario celestial y venga a llevarnos a nosotros como sus hijos, o sea, a nosotros que somos su pueblo, ¿no es cierto? Y nos lleve al reino de los cielos, habrá uno que tendrá que cargar entonces la responsabilidad y la penalidad por el pecado. ¿Y quién será este? El chivo expiatorio, quien es conocido como Satanás. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Sí, hermano. Listo, ok. Vamos. El día de expiación, ¿cierto? Inicialmente nosotros habíamos visto el proceso de cómo Dios trata con el pecado. Este es el cuadro cómo Dios trata con el pecado. Mas, sin embargo, el día de expiación, este cuadro es idénticamente igual del proceso del día de expiación como Dios trata con el pecado. Ok, vamos a verlo aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos la secuencia del día de expiación. Miren, esta es la misma secuencia en la que vimos inicialmente, recuerden, ¿no es cierto? Como Dios trata con el pecado. Número 1, vemos aquí que el pecado del pueblo es transferido a la ofrenda por el pecado, que es el macho cabrío por el Señor. ¿Estamos? La primera parte. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Vemos aquí que el pecado del pueblo es transferido a la ofrenda por el pecado, que es el macho cabrío por el Señor. ¿Ok? Listo. Ahora, la ofrenda por el pecado que paga la penalidad cuando el macho cabrío por el Señor es sacrificado, ¿no es cierto? El sumo sacerdote agarra la sangre, justamente, agarra un poco de esta sangre del macho cabrío y entra al santuario para ministrar por los hijos de Israel. Estamos allí, ¿no es cierto? Se paga por la penalidad, muere el macho cabrío. Ahora, en el día de expiación, recuerden ustedes, mis hermanos, en el día de expiación, los hijos de Israel debían estar de pie en la puerta de sus tiendas, en la puerta de sus carpas, donde vivían ellos, ¿no es cierto? Debían pararse y estar de pie. Y debían registrar, hacer un trabajo, debían estar buscando en sus corazones, debían estar buscando dentro de ellos si es que había todavía algún pecado en ellos. Miren, ya debían, para llegar al día de expiación, ¿no es cierto? Tenían los días de las trompetas, 10 días antes, ¿no es cierto? Debían confesar sus pecados, prepararse para llegar a ese día. Si yo tengo que hacer un paralelo, estamos nosotros hoy día preparándonos, estamos en el tiempo del juicio, estamos en el tiempo de expiación. Debería ser el mismo proceso para nosotros hoy. Miren, estas personas, ahora vamos nuevamente al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el día de expiación, estas personas deberían estar parados frente a su tienda, deberían estar haciendo un trabajo, ahora parados, y si es que allí en algún momento, ¿no es cierto?, encuentran que todavía tenían un pecado, ¿qué debían hacer ellos? Si encontraban que tenían algún pecado, obviamente este pecado iba a ser revelado por el Espíritu Santo, porque estaban en oración, ¿no es cierto? Y si el Espíritu Santo les revelaba algún pecado en ese momento, ¿qué es lo que debían hacer? Debían confesarlo en el mismo instante y inmediatamente debían arrepentirse. ¡Wow! Tremendo. Bueno, vamos. Entonces, el proceso, entonces debería ser revelado el pecado en el día de expiación y ahora ellos debían confesarlo y deberían arrepentirse. Entonces se aplicaría para ellos, ¿qué cosa? Como vemos ahí el cuadro, que está justamente acá arriba, se aplicaría, ¿qué cosa? El perdón. Y ese perdón se aplica a cada individuo. Es un trabajo de santificación, entonces, que empezaría. Se aplica el perdón, luego empieza un trabajo de santificación que empezaría en la vida de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Donde cada uno de ellos se apartarían de su pecado para nunca más regresar a él. Ese es el proceso de la santificación. No es regresar al pecado nuevamente, sino apartarse y ya no regresar al pecado. Y mientras el sumo sacerdote, mis hermanos, estaba en el lugar santísimo del santuario,
esos pecados serían borrados del récord en contra de aquellos individuos. ¿Estamos claros? Mientras el sumo sacerdote estaba adentro, oficiando, él borraría todo el récord de sus pecados, de todos los que estaban ahí afuera en el pueblo. Entonces, como les había mencionado anteriormente, el sumo sacerdote, ¿qué cosa haría? Tomaría de sus pecados sobre él mismo, ¿no es cierto? Y saldría y los confesaría sobre el chivo expiatorio, ese chivo expiatorio para Azazel, ¿no es cierto? Luego el chivo expiatorio, ¿qué es lo que habíamos visto? Debería ser llevado fuera del campamento, a un valle desierto, y dejarlo allí para que muera en forma natural. ¿Cómo estamos hasta aquí, mis hermanos? A ver, me gustaría ver cómo estamos hasta acá. ¿Está claro esto de aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿No? Hay un silencio. Amén, hermano, sí. Sí. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? Ok. Listo. Entonces, la pregunta que tenemos nosotros ahora, mis hermanos, es ¿por qué tenemos que prestar atención al Antiguo Testamento y al día de expiación? Quiero decirles algo. Muchos cristianos no creen que sea relevante estudiar el Antiguo Testamento hoy en día. ¿No es cierto? Es más, lo dejan como un libro simplemente para consulta, como un libro empolvado el Antiguo Testamento, y creen que el Antiguo Testamento no es interesante. Creen que realmente para los cristianos de hoy en día no es algo que les sirva de mucho. No es trascendental. No es trascendental, como dice Yanire, ¿no es cierto? Pero los cristianos, yo creo los verdaderos cristianos en la Biblia, los cristianos que leen la Biblia, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, también estudian el Antiguo Testamento. Miren, cuando Pablo habló justamente a los corintios, ¿no es cierto?, en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 11, les dijo, ¿no es cierto?, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento y están escritas para amonestaros, ¿qué cosa? A todos nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué cosa dice allí? Han alcanzado los fines de los tiempos. Pablo habló y trajo textos del Antiguo Testamento. Cristo también trajo textos del Antiguo Testamento. Pedro también habló del Antiguo Testamento. Santiago habló del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cada uno de estos escritores del Nuevo Testamento se referían siempre al Antiguo Testamento. Mis hermanos, el Antiguo Testamento era siempre relevante, ¿no? Como decía Jenny, trascendente para todos los escritores y estudiosos de la Biblia. Mis hermanos, inclusive los 10 mandamientos fueron escritos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Las profecías que nos ayudan a entender el libro de Apocalipsis y Daniel también están en el Antiguo Testamento. A ver, el Antiguo Testamento no es un libro simplemente que debe estar ahí empolvado, como muchos quieren ponerlo, ¿no es cierto? La Biblia es un libro completo, lleno es importante que estudiemos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero que veamos lo que dice la sierva del Señor aquí, miren. En Hechos de los Apóstoles, en la página 12, párrafo 2, ¿no es cierto? Dice, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Este sistema, ¿no es cierto?, que estaba en el Antiguo Testamento, el sistema justamente del santuario, ¿no es cierto? Dice, una presentación en la cual estaban, ¿qué cosa dice ahí? Resumidas las promesas de la redención. Así que es importante que nosotros consideremos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Especialmente cuando nosotros vemos este tema de cómo Dios
va a borrar los pecados, mis hermanos. No podemos ignorar el sistema del Antiguo Testamento. Jeffrey. No se escucha. Oh, ok. Parece que ahí se apagó el micrófono. Bueno, les decía, nosotros, como dice la sierva del Señor, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, dice ella, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Quiere decir que nosotros, para ver el tema del borramiento de los pecados, no podemos ignorar el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque tiene todas las claves, las llaves para entender cómo Dios trabaja en el santuario celestial. ¿Ok? Nuestra siguiente pregunta, entonces, sería, ¿por qué hay un proceso que Dios debe seguir para lidiar con nuestros pecados? A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque hay un proceso que debe haber, que Dios debe seguir para lidiar con nuestros pecados. Y la razón está clara. Mis hermanos, el borramiento de nuestros pecados es algo más grande que simplemente va a impactar nuestras vidas, nuestras propias vidas, mis hermanos. Nuestros pecados, como ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto? Nuestros pecados simplemente son una pequeña parte de este gran conflicto. Como dice allí justamente, Dios podía haber eliminado el pecado en el momento en que apareció. ¿Pero qué dice allí? Pero Él estaba trabajando en un plan mayor. Y ese plan era ¿para qué? Erradicar el pecado que se llama el gran conflicto. Mis hermanos, cuando el primer ángel, que pecó, y nosotros sabemos que su nombre era Lucifer, cuando Lucifer pecó, Dios podía haber lidiado con el pecado de Lucifer de una manera diferente, ¿no les parece? Dios podía haber de repente levantado, como dirían algunos, la carpeta y meterla debajito, ¿no es cierto? Meter el pecado y esconderlo allí y completamente ignorarlo, ¿no les parece? ¿No? Sí, Mis hermano. hermanos, en ese caso, el pecado, ¿qué hubiera pasado con el pecado? El pecado se hubiera expandido como un cáncer, ¿no es cierto?, en el cielo, porque no hubieran habido consecuencias. ¿Me pareció que alguien quería hablar? ¿No? Estamos bien. Ok. ¿Estamos entendiendo esto? Mis hermanos, si no hubiera habido unas consecuencias visibles. Miren, yo les digo algo. Dios podía haber matado a Satanás, lo hubiera eliminado en ese mismo instante. Y yo creo que eso hubiera funcionado por un tiempo. Pero yo creo que también de una forma importante nosotros vemos de que eso hubiera durado solamente un tiempo, porque la rebelión hubiera seguido desarrollándose en secreto y la gente no hubiera expresado sus sentimientos verdaderos de su corazón, ¿verdad? Claro, lo hubieran obedecido por miedo, no por amor. Exactamente, hubieran obedecido por miedo. No, los pensamientos hubieran quedado secretos allí. Miren, si Dios los hubiera eliminado en ese momento, miren, realmente no hubiera habido un trato correcto con el pecado en el conflicto. Dios necesitaba tratar con este pecado en una forma completa porque había abarcado más que simplemente el pecado de Lucifer o el pecado que entró en la tierra, mis hermanos. Todos sabemos lo que sucedió en el universo. 1/3 de los ángeles fueron engañados. Todo el universo y todos los ángeles en el universo también tuvieron, porque acuérdense, muchos se convencieron con los argumentos de Lucifer, ¿no es cierto? Y después se regresaron, pero la duda quedó. Ahora vemos nosotros por qué entonces era necesario de que Dios trate con todas esas acusaciones de Satanás contra Dios, ¿verdad? Y que Dios vaya a lidiar
completamente con cada una de sus acusaciones, sin dejar ninguna de lado. ¿No les parece? Mis hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos cómo empezó todo esto, cómo Dios permitió que Satanás comparta sus mentiras, porque el Señor necesitaba contestar a cada una de sus acusaciones. No sé si hasta aquí cómo vamos. Yo de rato en rato voy a hacer una pausa para preguntarles, a ver si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quisieran de repente comentar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿O continuamos? ¿Seguimos? Listo. No sé si tienen sus micrófonos activados, Edelín, o estamos bien. Sí, seguimos. Sí, los hermanos pueden prender sus micrófonos, hermanos, pueden Ok, seguimos nomás entonces. O pueden preguntar, como ustedes crean conveniente. Acuérdense que este es un estudio, ¿no? Ok, entonces, estamos viendo aquí que Dios tuvo que permitir, ¿no es cierto?, que se desarrollara todo esto para lidiar no solamente con el pecado en nosotros, sino con todo lo que sucedió en el conflicto cósmico, para que al final cada uno pudiera tomar su decisión, ¿no es cierto?, determinar en qué lado está, para que cada uno pudiera trazar una línea en la arena y decir de qué lado están y mostrar ante el universo si están del lado de Satanás o están del lado de Dios. Así que nosotros vemos que el Señor, ¿qué cosa hizo? Pues echó a Satanás fuera del cielo y 1/3 de los ángeles cayeron con él, ¿no es cierto? Y esto pues fue una oportunidad, ¿para qué? Para Satanás, para engañar a quién, o hacer caer en pecado a Adán, a Eva, o a los que justamente se acercarían a este árbol, que nosotros sabemos que estaban restringidos, que no debían acercarse. Hermano, una preguntita. Hermano, yo una vez escuché ahí un hermano cuando opinó y dijo que Satanás había sido arrojado a la tierra o fue arrojado del cielo. Ajá. Yo, a ver, vamos, pueden buscar ahí en sus Biblias Apocalipsis 12:9. ¿Qué cosa nos dice? Después de esto fue echado fuera ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿no es cierto?, que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. ¿Está claro eso? ¿No es cierto? Entonces, ¿a dónde fue arrojado Lucifer? De acuerdo al texto. Ahora mismo. Hermano, a ver, un momentito. Vamos a volver a leer el texto. No sé si yo se lo puedo leer de memoria también, pero si quiere alguien léelo. Y entonces a la tierra, fue echado hermano, fuera. fue arrojado a la tierra. Porque escuché por ahí al abismo, ¿no es cierto? Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, o sea, Satanás fue arrojado directamente, o sea, la tierra era como la prisión de Satanás. Todavía no. Recuerden, cuando nosotros leemos el libro de Job, ¿recuerdan en el libro de Job, cuando leemos allí? Claro. ¿No es cierto? Hay ¿qué cosa vemos? Hay un concilio. Y Satanás tiene acceso al concilio celestial. Y es más, se le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Pero Satanás dice que también la sierva del Señor nos dice que tuvo acceso de ir a diferentes mundos para hacer caerlos, pero nadie cayó. O sea, él tenía acceso para ir a diferentes lugares y nadie cayó, excepto cuando cayeron los de aquí del planeta Tierra. ¿No es cierto? Pero él tuvo acceso para ir a diferentes lugares y nadie cayó. Ahora, cuando Cristo viene y muere en la cruz, nosotros vemos que justamente Satanás allí ya no tiene más acceso al cielo y ahora sí se queda aquí en la tierra, porque antes podía ir y venir. Y eso lo vemos en el libro de Job. Y otra cosa, Satanás era representante de la tierra, ¿verdad? Como representante de la tierra también.
Pero después de que Cristo muere en la cruz, ya no podía ir y venir. Eso lo podemos ver en la Biblia. No sé si ustedes pueden ver aquí. Vayan al libro de Apocalipsis. Y déjenme verlo, si yo les puedo poner aquí en la pantalla también el texto. Déjenme ver si les puedo poner el texto de acá de... A ver si se lo pongo acá en la pantalla. Déjenme ver aquí para que ustedes puedan también leerlo conmigo. Apocalipsis 12. Vamos a ver acá. Y vamos a verlo aquí. Apocalipsis 12. ¿No es cierto? Y veamos, empecemos Apocalipsis 12:1. ¿No es cierto? A ver. Y nosotros vemos que... A ver, habíamos visto Apocalipsis 12:9. ¿No es cierto? Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Lo pueden ver ahí en pantalla ustedes? No, creo que no, ¿no? No, aún, hermano, no se ve. Ok, déjame ver si... Allí sí lo pueden ver. Ok. Y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿no es cierto? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vayan conmigo justamente, ¿no es cierto?, al verso 10, que está ahí en pantalla. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Ok? Y ahora vayan al verso 12 y miren lo que dice el verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Les pregunto, ¿en qué momento de la historia fue este texto? Especialmente este verso 12. A ver. Tiempo del fin. En los últimos tiempos. A ver. Hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Exactamente, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Estamos. Y si no, vamos nuevamente al verso 5. Vayan ustedes al verso 5, vamos a leer, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan aquí, en el verso 5, cuando yo leo el verso 5 del mismo Apocalipsis 12, dice: y ella dio a luz un hijo varón, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿No es cierto? ¿A qué hijo se está refiriendo? A Cristo. A Hermano, Cristo. entonces, mire, por ejemplo, usted dice acá en el versículo 5, usted dice que está hablando de Cristo, claro, habla de Cristo, ¿no? Ajá. Pero acá en el versículo 9, retrocede. Ajá. Ajá. ¿Por qué? No, literalmente está refiriéndose al mismo evento. Recuerden ustedes que cuando fue lanzado, literalmente ya por último, hay oportunidades en que la primera oportunidad, por ejemplo, cuando Lucifer fue echado del cielo, ¿no es cierto? Ya. Donde Miguel y sus ángeles pelearon, es la primera oportunidad. Pero en este texto del verso 9 y en el verso 12, nosotros vemos que es en el momento cuando Cristo fue crucificado. Porque el verso 12 nos dice claramente, por lo cual dice qué cosa ahí: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque le quedó ya muy poco tiempo y ahora sí, en este momento es que Satanás queda ahora aquí en la tierra. Y ya no puede salir de acá, por eso le llamamos el planeta prisión para ellos. De aquí nadie sale. Solamente salimos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Satanás ahora queda aquí en la tierra, después de que Cristo muere, queda aprisionado aquí en la tierra y de aquí justamente no sale más. Por eso dice justamente que a los únicos que va a atacar es a los moradores de la tierra, porque a Cristo ya no tiene nada que hacerle. No sé si eso se entiende. Claro, claro. ¿No es cierto? Y eso está más claro en el verso 17 cuando leemos ahí, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia, ¿no es cierto? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Está claro allí, ¿no es cierto? Sí, sí, hermano, ahora sí está más claro con el 17. Listo, listo. Ahora sí, pasemos entonces ahora acá a la promesa. Habíamos visto justamente, estábamos revisando, que pues se le había dado una promesa al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vemos en Génesis 3:15, ¿no es cierto? La promesa que se le dio al pueblo de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le dirás, ¿qué cosa dice? En el calcañar. Aquí nosotros vemos la primera promesa, la profecía mesiánica, ¿no es cierto? Dios le promete al ser humano que en un futuro no muy lejano, Él pondría enemistad entre la mujer y su simiente, ¿no es cierto? Todos los que vengan de ella. ¿Y quién? Y que habría una semilla de la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Que iba a pisar justamente a la serpiente. Y esto es importante que nosotros, no sé, que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Esta era la promesa de Cristo que habría de venir. Es una promesa justamente que debería ser contada de generación en generación. Nosotros vemos en Mateo 1:21, ¿no es cierto? Cristo es la solución de Dios. Aquí nosotros vemos que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Miren, qué importante es esto. No salvará al pueblo en sus pecados, sino de sus pecados. Así que, ¿cuál es la secuencia entonces que debe suceder? ¿Ven ustedes allí en pantalla? ¿Qué secuencia debería ocurrir justamente para liberarnos del pecado? Leámoslo allí entonces. Número 1, la penalidad del pecado debe ser pagada en su totalidad. Número 2, cada persona debe ser llevada a tomar una decisión. Número 3, los frutos de la confesión, el arrepentimiento y fe deben ser demostrados. Miren, aquí estamos leyendo qué secuencia debería ocurrir para liberarnos del pecado. ¿Y qué más? La número 4. Mis hermanos, una vez que esos frutos deben ser demostrados en cada persona. Miren, las acusaciones en contra del carácter de Dios deben ser, ¿qué cosa? Contestadas. Todo el cielo debe estar de acuerdo con el juicio de Dios. Antes de que el Señor termine de borrar todos los pecados, solo entonces el pecado será borrado por la eternidad. Miren, mis hermanos. A ver, ¿qué es lo que la mayoría de los cristianos creen que debe suceder? ¿Qué creen la mayoría de los cristianos que debe suceder? La penalidad del pecado debe ser pagada, ¿cómo? En su totalidad, ¿verdad? ¿Eso está claro? A ver, vamos a analizar un poquito esto de acá. ¿Les parece? Miren, el número 1 dice: la penalidad del pecado debe ser pagada en su totalidad. A ver, si se paga nuestro pecado justamente en su totalidad, cuando Cristo murió en la cruz, ¿debió terminar todo allí o algo más debe haber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy? ¿Qué más debería suceder después de que se pague o se dé la paga del pecado en la cruz? Los escucho. A ver. Silencio. Hermano, buenas noches. Tiene que ser transferido al verdadero culpable. Uh-huh. Miren, cada persona debe ser llevada a una decisión, y eso lo hemos venido estudiando, mis hermanos. Casi todo el mundo cristiano ignora la necesidad del gran conflicto y el propósito del juicio. Y esto es algo muy interesante. Por eso que hay algo que nosotros, no sé si ustedes han escuchado antes esto que dice: salvo
siempre salvo. ¿Lo han escuchado antes? Mis hermanos. Es una doctrina Sí, del hermanos. culto evangélico. Miren, a pesar de que el pecado, cuando Cristo murió en la cruz, ese pecado que los seres humanos tenían, cuando el Señor nos otorga esa justificación, ese punto es simplemente a nivel personal con nosotros, pero no con el conflicto cósmico, no con el propósito del universo. ¿Sí se entiende? Es importante que nosotros entendamos eso, ¿no es cierto? Hay un propósito justamente en el juicio de restituir el carácter de Dios. Todas las acusaciones de Satanás, todas esas acusaciones también tenían que ser tomadas en cuenta en el juicio. Es importante justamente que nosotros entendamos esto. Mis hermanos, si nuestros pecados hubieran sido borrados en la cruz, entonces ¿por qué hubiese sido necesario un juicio? ¿Se han puesto a pensar? Si todo hubiera sido borrado en la cruz, ¿hubiera sido necesario un juicio? No era necesario ningún juicio, ¿verdad? Entonces todas las referencias del juicio de la Biblia, ¿en qué quedarían? Es interesante. ¿Se han puesto a pensar? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel 7, verso 21, el Señor nos dice que Daniel nos está diciendo que el juicio es para los justos. Es importante que nosotros entendamos esto. Así que en este estudio vamos a ver también, justamente quiero que me acompañen a ver este error sobre salvo, siempre salvo. Miren, vamos a ver primeramente la penalidad del pecado, ¿no es cierto? La paga del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué dice allí? Es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver aquí. En Isaías 53, 5, 6 nos dice más, Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la paga del pecado, porque en Él nosotros nos convertimos juntos. Miren, Cristo tomó justamente, Él era la ofrenda por el pecado, ¿no es cierto? Y nosotros, dice ahí, justo nosotros fuimos curados. Qué importante es esto que nosotros veamos. Hay un texto acá del Espíritu de Profecía que quiero que leamos, que está en el Ministerio de Curación. Página 47.3. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si tuviéramos que llevarla solo, nos aplastaría. Pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. ¿No es esto hermoso, mis hermanos? Que Cristo está dispuesto a llevar nuestras cargas, los pecados que traen culpa a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Él está dispuesto a cargarlo, mis hermanos, ahora mismo, si nosotros se los entregamos. Esto realmente es hermoso, ¿no les parece? Qué hermoso pensamiento de la sierva del Señor. Así que Amén. Sigamos leyendo acá. En Cristo pagó el precio. Hechos 20:28. Recuerden el tema que estamos estudiando esta noche. El borramiento de nuestros pecados. Y esto en referencia al Antiguo Testamento, a lo que se hacía en el santuario en el Antiguo Testamento, en el día de expiación, y a lo que se está haciendo hoy en el tiempo de expiación que estamos viviendo. Hechos 20:28 nos dice, miren,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Acá nos está diciendo este texto de que hubo un precio justamente por la iglesia del Señor. Hubo un precio que pagar. La vida del Hijo de Dios realmente tuvo que ser entregada para pagar el precio por el pueblo, por la iglesia de Dios, el precio por ti y por mí. Acá Romanos 6:10 nos habla una vez por todas. Mira, dice, esto se compró una sola vez, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, aquí en el texto de Hebreos 9, 26, 28 nos dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin, ¿qué cosa dice ahí? Relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis hermanos, Cristo cargó con nuestros pecados en el jardín, en el Getsemaní, ¿verdad? Mis hermanos, Él cargó nuestros pecados cuando estuvo en la corte de Pilatos, en la corte de Caifás. Él cargó con nuestros pecados, cargó los pecados de toda la humanidad para que todos pudieran tener la oportunidad, mis hermanos, para que cuando cada uno de los hombres vean sus propios pecados, puedan confesarlos, ¿no es cierto? Para que puedan cada uno de nosotros mismos, cuando veamos nuestro pecado, podamos ponerlos por fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén por esto tan hermoso? Es este proceso que el Señor tiene para salvarnos. Es amén. Un proceso tan hermoso. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. A ver, pero solo porque Amén. Cristo pagó por nuestros pecados, ¿qué dice allí? Pero solo No significa que sean borrados automáticamente. pagó por nuestros pecados. Uh-huh. No significa que Miren, sean borrados. cada persona debe elegir aceptar el sacrificio de Cristo por ellos a través de la confesión, el arrepentimiento y la fe. Mis hermanos, miren, inclusive cuando Cristo pagó por los pecados de todos nosotros, esos pecados no quedaron borrados. A pesar de que hubo confesión, arrepentimiento y fe, fuimos perdonados, pero los pecados no fueron borrados. Miren, Dios nos compró si nosotros confesamos nuestros pecados. Si nosotros decimos al Señor, sí Señor, aquí me alejé, ¿no es cierto? Aquí me aparté de ti. Señor, te entrego mi vida hoy. Si le decimos a Cristo, Señor, voy a dejar esto que estoy haciendo mal. Señor, pongo mi fe en ti ahora y voy a apartarme del pecado. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir libres del pecado. Por eso la Biblia nos dice que el Hijo nos hará libres. ¿Y libres de qué? De pecado. Y yo digo amén por eso. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y vivimos de esa forma, el perdón es aplicado a nosotros. Mis hermanos, a pesar de que nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, el Señor nos perdona. Mis hermanos, pero eso no quiere decir que nuestros pecados son, ¿qué cosa? Borrados en el cielo. Yo quiero que vean aquí conmigo, justamente en Mateo 7:13. Muchos se pierden a pesar del sacrificio de Cristo por ellos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mis hermanos, muchos se pierden a pesar del sacrificio de Cristo por ellos. ¿Por qué? Porque no toman una decisión por Cristo. Mis hermanos,
no es solamente importante aceptar de que Cristo haya muerto por nosotros. Hay que aceptar su muerte por nosotros. ¿Y cómo aceptamos la muerte de Cristo por nosotros? A través de la oración. Al decir, Señor, te entrego mis pecados y acepto tu vida perfecta. Nosotros debemos creer de que Cristo puede cargar con nuestros pecados y lo cargó en la cruz, que Él pagó en la cruz por nosotros y nosotros ya no tenemos que cargar con esa culpabilidad, con esa vergüenza. Debemos poner nuestra fe en Él. Amén. Por eso que Mateo 7:21, ¿qué cosa nos dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, mis hermanos, es de que tú confieses tus pecados, ¿verdad? Que tú hagas una confesión de tus pecados, que te arrepientas y te apartes de ellos. Y el Señor te puede librar de tus pecados. Amén por eso. Amén. Bueno. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén por estas hermosas verdades? Hermano, aquí hay un versículo en Miqueas, Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Entonces, no es que se olvide de los pecados, sino los pecados están ahí latentes hasta cuando Cristo venga. Y justamente de eso es el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Porque miren, hemos visto qué es lo que sucede en la cruz, qué sucedió con nuestros pecados. A ver, hasta lo que hemos estudiado aquí, a ver, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que sucedió con nuestros pecados en la cruz? Hermano, nuestros pecados, Cristo cuando murió en la cruz nos perdonó de nuestros pecados, mas no fueron borrados. Mas no fueron borrados, solamente serán borrados en el juicio, cuando seamos juzgados. ¿Y por qué no fueron borrados? ¿Por qué no podrían ser borrados? Porque si Él nos perdonó, de repente por el camino yo puedo volver al mundo. Ok, y ahí vamos a llegar, muy bien, hermana. Y vamos a llegar a ese punto nosotros dentro de un poco. ¿Por qué? Porque el borramiento, recuerden, el borramiento está justamente cuando hablamos de borramiento, estamos implícitamente hablando de sellamiento. Cuando hay borramiento, hay sellamiento. No sé, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo los dejo simplemente con eso. ¿Se entiende? Porque si en la cruz el Señor hubiera hecho borramiento, quiere decir que hubiéramos quedado sellados allí y entonces hubiéramos sido salvos, siempre salvos. Qué interesante, ¿no es cierto? Por eso es necesario que todos tenemos que seguir tomando. Por eso en la cruz le llamamos, fue la justicia imputada. En la cruz fue justamente, ¿qué cosa? La justificación. Y de allí empieza la santificación. Y la santificación es un proceso de limpieza diario, mis hermanos. Es un proceso de santificación hasta que la persona llega al punto donde el Señor lo sella. Y cuando uno es sellado, quiere decir que en el cielo los pecados fueron borrados. ¿Estamos? Sí, hermano. Jeffrey, gracias. Tengo yo una pregunta. ¿Puedo? Buenas noches con todos. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este versículo podríamos decirse que se hace real ya en el momento en que nosotros empecemos a ser juzgados, ¿verdad? Porque si es que Él nos dice yo soy el que borro, o sea, está hablando de tiempo presente.
¿no? Entonces, obviamente que el versículo que estábamos tratando hace un ratito que dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, o sea, que nos va a perdonar y va a limpiar, o sea, ese pecado va a ir limpiando nuestro corazón para que no lo volvamos a cometer en el camino. Más tenemos que entender también que, o sea, yo quisiera que nos explique un poquito porque puede haber un poco de, o sea, de confusión. Igual cuando habla en Jeremías 31:34 que dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, si quisiera, por favor, una pequeña explicación para poder entender esto. Exacto, sí, claro que sí, mi hermana. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá y déjeme que voy a transferir esta pantallita para acá para que podamos nosotros ver ¿Pueden ver ahí esa pantalla? ¿La ven aquí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a... La pantalla está blanca. Ok, ya listo. Sí, tiene razón, hermana. La pantalla está bien blanca. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Okay, estamos bien allí. Ok, listo. Vamos a poner aquí justamente. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner aquí justamente la cruz. ¿No es cierto? Aquí justamente en la cruz. ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, nosotros vemos claramente, Cristo muere en la cruz y se nos entrega a nosotros, ¿qué cosa? La justificación. ¿No es cierto? ¿Está claro? A ver, ¿los escucho? ¿Está claro? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Ok. Sí, hermano. La justificación, ¿qué significa? La justificación significa que recibimos perdón. ¿Está bien? Si nosotros recibimos perdón, ¿recuerdan lo que habíamos visto al inicio? ¿No es cierto? Que era necesario, punto número 1, que haya una ofrenda. Cristo es la ofrenda por los pecados. Ok, se hace la ofrenda. Una vez que se hace la ofrenda, pues Cristo muere, se paga, ¿no es cierto? Se paga por la paga del pecado, es muerte, y Cristo tuvo que morir, la segunda muerte. Ahora, una vez que Cristo muere la segunda muerte, muere en la cruz, ahora justamente se necesita como punto número 2 la revelación, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir la revelación? Se le debe revelar al hombre sus pecados. ¿Estamos? Al hombre se le debe revelar sus pecados y se le debe revelar de que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? El Espíritu Santo es quien nos revela los pecados a nosotros. Es importante que nosotros entendamos que hemos pecado. El Espíritu Santo nos trae a nosotros revelación de pecado, de justicia y de juicio. Para eso vino el Consolador, para revelar nuestro pecado. Ok. ¿Qué es lo que leímos? ¿Recuerdan ustedes sobre lo que nos dijo la sierva del Señor? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, mis hermanos, no es simplemente nos vamos a perder. Los pecados son una carga tan pesada sobre nosotros, dice la sierva del Señor, y lo leímos al inicio, ¿no es cierto? Que eso, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que nos va a terminar acabando. Vivimos una vida miserable cuando no confesamos nuestro pecado. Entonces, cuando se nos revelan nuestros pecados, el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, entonces a partir de ese momento nosotros vamos al paso 3, y acá en el paso 3, ¿qué cosa hacemos? Confesamos y nos arrepentimos. ¿Estamos? ¿No es cierto? Hermano Jeffrey, una pregunta. Sí. El libro de memorias, ¿podría decirse que es el libro de pecados? No, es el libro de las obras. Y después lo podemos ver en un segundito. Pero no sé, quiero ver que me están siguiendo en lo que estamos viendo aquí en pantalla. Sí. Ok. Sí, hermano, sí.
Ok, entonces, una vez que el Espíritu Santo a nosotros nos muestra nuestros pecados, nosotros confesamos y nos arrepentimos. ¿Qué sucede cuando yo confieso y cuando me arrepiento? El paso número 4, ¿qué cosa es? Justamente, ¿cuál es el paso número 4? Se nos aplica. Se aplica el perdón. Aplica perdón, excelente. Perdón. Ok, y el aplicar este perdón, ¿quiere decir que son borrados nuestros pecados? ¿De acuerdo a lo que estamos estudiando? No. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor nos aplica el perdón? Quiere decir que para nosotros se nos aplica un perdón, simplemente que el Señor ya no nos toma en cuenta a nosotros ese pecado que hemos cometido. Allí se aplica justamente lo que estamos viendo, que a Él pondrá, nos sigue así como está de lejos el oriente del occidente, ¿no es cierto? Él alejará de nosotros pecados. Ahora el Señor en ese instante nos mira a nosotros y no nos mira a nosotros, mira a Cristo que está delante de nosotros. Aquí estamos. Y empezamos a esto, cuando se aplica el perdón, acá entonces nosotros, ¿qué cosa? Empezamos a lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que iba a tener, ¿qué cosa? Nacer, ¿qué cosa? De nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Estás limpio. Delante de los ojos de Dios tú estás limpio porque el Señor el Padre mira a Cristo. Cristo te cubre con su manto de justicia. Quiere que literalmente el Padre mira a Cristo y no te mira a ti. Así por eso cuando tú oras, cuando haces tus oraciones al cielo, pues esas oraciones tienen un olor a Cristo ante el Padre, no un olor a ti, un olor a mí. ¿Se entiende? Entonces, en este momento empieza el proceso de que una vez que nosotros recibimos el perdón... Santificación, ¿no es cierto? Santificación, mis hermanos. Estamos aquí en este punto, y lo voy a poner con rojo, en el punto, en este punto que está acá, déjenme ver, en este punto justamente que nosotros acabamos de ver, aquí esto es justificación y aquí esto es santificación. Perdón es justificación. Fuimos perdonados, ¿no es cierto? Y aquí nosotros empezamos un proceso de santificación y el proceso de santificación es de toda una vida. Hermano, en el proceso, cuando se aplica el perdón, que es el proceso de justificación, es cuando se abren los libros, es cuando ya se abre para nosotros los libros de la vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando nosotros decimos algún día en nuestra vida vivimos una vida de mundo, no reconocemos a Cristo, simplemente no nos importa nada, ¿no es cierto? Y nosotros un día el Espíritu Santo nos convence de justicia, nos convence de pecado, nos convence de que hay un juicio, ¿no es cierto? Entonces nosotros confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, recibimos el perdón. Entonces, en ese momento, cuando yo digo reconozco que Cristo es mi Salvador, cuando reconozco que necesito un Salvador y acepto de que Cristo murió en la cruz por mí, en ese momento mi nombre es escrito ¿en dónde? En los libros de la vida. ¿Estamos? Amén, hermano, amén. Sí, está claro. En ese momento nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Ahora queda escrito en el libro de la vida, como hemos estado estudiando anteriormente. Y por eso el tema de esta noche, el borramiento de los pecados. Cuando Cristo murió aquí en la cruz, recibimos el perdón, recibimos la justificación, mas no el borramiento todavía. ¿Por qué? Porque es necesario que haya ¿qué cosa? Un juicio. Un juicio. ¿Y cuál es el propósito del juicio, mis hermanos? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es el propósito del juicio? Demostrar si eres... Exacto. En forma más sencilla, en palabras más sencillas, ¿no? ¿De qué lado estamos? Estamos. Tomar una decisión. ¿Y de qué lado estamos para quién? ¿Quién es el que mira el juicio, mis hermanos? ¿Y quién es el que tiene que ver justamente de qué lado estamos nosotros? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién tiene que ver? Miren allí. ¿Recuerden la vista que habíamos visto anteriormente sobre las 3 fases del juicio?
cuando empezó el juicio en 22 de octubre de 1844. La primera fase del juicio que se abre es justamente para que los ángeles puedan ver el juicio de los justos, ¿no es cierto? Los ángeles vienen y miran los libros de los justos. Mis hermanos, puede ser, y lo vamos a ver ahora en el tema de ahora, puede ser que nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, mas sin embargo, mañana más tarde, ¿qué es lo que puede suceder? Apartarnos del Señor. ¿Verdad? ¿Es posible? Apostatar. Apostatar, como justamente dice mi hermana. Así que, ¿está claro? No sé, quería más o menos expandir un poquito más para que veamos qué es lo que significa cuando el Señor dice, yo perdono tus pecados y los echo a lo profundo del mar y no me acuerdo de ellos. Quiere decir que el Señor ya no te mira más como ese bandido que eras o como ese, ¿no es cierto? Como esa prostituta o como ese cobrador de impuestos en la Biblia. Ya no lo mira más. Ya no más. Más sin embargo, hay un proceso de santificación y hay un proceso de juicio todavía. Su nombre pasó al libro de la vida, pero todavía el juicio no ha terminado. Hasta que el juicio no termine, mis hermanos, los nombres están allí y los pecados todavía no son borrados, porque ese es el proceso. Cuando los pecados son borrados, quiere decir que el pueblo fue sellado. Cuando se borró mi pecado completamente, quiere decir que fui sellado. Estamos. Y eso lo vamos a ver dentro de adelante. Entonces, a ver, ¿se entendió, mi hermano? En resumen, hermano Jeffrey, a ver, Jesús quita nuestros pecados en el momento en que nosotros los confesamos y pedimos perdón. Él jamás podrá invocarlos nuevamente porque Él los elimina completamente si nosotros tomamos esa decisión. No los va a recordar más porque no guarda un registro de pecados. Jesús pienso que no solo nuestro sumo sacerdote y no solo es su sangre, su ofrenda por el pecado, sino que Él es también nuestro macho cabrío, el portador de nuestros pecados, pero también es nuestro juez, es nuestro mediador y es nuestro abogado también. Entonces, pienso que cada parte de la salvación que Él nos prodiga procede de Cristo Jesús, como lo dice su palabra, ¿no? En 2 de Timoteo 1:9. Entonces, yo creo que tenemos un todo, o sea, es tan caballero el Señor Jesús que es un todo, es nuestro abogado, es nuestro mediador, pero al mismo tiempo es nuestro juez justo para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y miren, solo vamos a repasar el texto que leímos. Miren qué importante, qué es lo que sucede cuando nosotros somos perdonados por nuestros pecados. Aquí en el Ministerio de Curación, página 47.3, lo volvemos a leer. Dice, la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Miren, ¿cuál es la carga más pesada que nosotros llevamos? Es la carga del pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría, dice la sierva del Señor. Pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. Jehová cargó con el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Él llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto! Amén. Amén, mis hermanos, porque miren, cuando yo a veces pienso y digo, bueno, el Señor me perdonó mis pecados, ya no se acuerda más y los tiró al fondo del mar y ya no se acuerda. No es solamente eso lo que hizo el Señor. Me quitó una carga pesadísima que yo no podía llevar. Algo que yo estaba cargando que me iba a terminar aplastando es lo que el Señor me quitó cuando perdonó mi pecado. Quiere decir, cuando yo confesé, quiere decir, cuando yo me arrepentí, quiere decir, cuando el Señor empezó un proceso de santificación en mí, es cuando ahí finalmente el Señor termina y quita esa carga de mí y yo ahora soy libre. Y yo digo amén por eso, mis hermanos. No es solo, miren el peso que el pecado causa en nosotros. Cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos, mis hermanos, y nos apartamos del pecado, nos quedamos libres de la culpa, libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Amén.
Amén, Amén. amén, mis hermanos. Bueno, Amén, amén. bueno, vamos a seguir entonces, ¿les parece? Nos habíamos quedado, creo que, en el libro de Hechos. Arrepentimiento. A ver, confesión antes del perdón. A ver, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice allí? Él es fiel y Él justo es fiel ujú, perdonar nuestros pecados. para perdonar nuestros pecados. De toda maldad. Ujú. Miren, qué hermoso texto, ¿verdad? Estoy tratando Sí. de ver acá donde justamente nos habíamos quedado. Y eso está justamente acá en Juan 1:12. Creer antes del perdón. Y esto es importante que nosotros debiéramos entender. ¿No es cierto? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, miren, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, estos textos tenemos que tenerlos grabados. En Hebreos 11:6, ¿qué cosa nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer antes del perdón es una necesidad de tener fe en Cristo. Antes del perdón, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Antes de que seamos perdonados, debemos creer. Mis hermanos, debemos poner nuestra fe en Cristo. Eso es importante. Entonces viene el perdón. Miren lo que dice acá en Lucas 18:8, ¿no es cierto? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Mis hermanos, ahora podemos ver esto. Una vez que hemos nacido del fruto de la confesión y el arrepentimiento y la fe, ¿somos sellados? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Una vez que hemos nacido del fruto de la confesión y el arrepentimiento y la fe, ¿hemos sido sellados o todavía no? Todavía no, hermano. Todavía no. Está claro entonces, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos claro ese punto, ¿verdad? Yo creo que ahora nosotros debemos ver este punto, ¿no es cierto? Y esto es a lo que nosotros debemos entender. La historia de este salvo siempre salvo, que es una herejía cristiana. Y un poquito en la historia, los gnósticos, ¿no es cierto?, sostienen esa creencia. A principios del siglo II después de Cristo, ¿no es cierto?, Irineo lo etiquetó como una herejía cristiana primitiva. O sea, quiere decir que este tema de salvo siempre salvo no es de ahora de las iglesias evangélicas. Esto era justamente ya desde esos tiempos, ¿no es cierto? Miren, dice, miren lo que, y esto es uno de los escritos justamente que Irineo escribió. Yo lo saqué de ese libro. Dice, pero en cuanto a ellos mismos sostienen que serán total e indudablemente salvos, no por medio de sus obras, sino porque son espirituales por naturaleza. O sea que esto es totalmente una herejía, mis hermanos. Ellos decían que los gnósticos, ¿no es cierto?, que simplemente porque el hecho de que son espirituales, pues ellos no se van a perder. El cuerpo se puede perder, pero ellos siempre se iban a salvar. Esto era totalmente falso. Bueno, vamos con 2 Timoteo 3:14. ¿Qué cosa nos dice? Pero persiste tú. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Miren, qué importante esto. Mis hermanos, así como nosotros una vez aceptamos a Cristo, es posible que también lo podamos dejar ir. ¿No les parece? Por eso Timoteo está diciendo eso, ¿no es cierto? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste. Camina en la fe para que no niegues tu fe. Así como una vez tú te convertiste en cristiano, también puedes apartarte del cristianismo, ¿no es cierto? Mis hermanos, Dios no nos va así, por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Cristo
Cristo no nos va a apresar con cadenas y no nos va a decir, si, aunque nosotros le digamos, yo ya me quiero ir de la iglesia, el Señor no te va a agarrar allí. El Señor te va a dejar ir, porque el Señor respeta nuestro libre albedrío, así nos creó. Imagínense cómo sería el cielo, mis hermanos, con todos esos cristianos que una vez que aceptaron a Cristo y que cantaban esos himnos tan hermosos y se alejaron del Señor. Si fuesen al cielo, ¿cómo sería para ellos? Imagínense cómo estarían allí. Por eso Timoteo dice, debes persistir en lo que has aprendido. Eso es lo que nos dice Timoteo. Miren lo que nos dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, ¿qué cosa dice allí? Muchos sean contaminados. Mis hermanos, este texto es muy importante. Miren, es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. El Señor nos pide a nosotros, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué cosa dice? Contaminados. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Cuando aceptamos a Cristo debemos persistir, es el consejo de Timoteo, pero tampoco no seamos estorbos para otros. Vamos a ver acá esta pregunta que tengo aquí para ustedes. ¿Hay ejemplos de personas que aceptaron a Dios y luego perdieron la salvación? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Si tuviéramos que hacer una lista, yo creo que el primerito en la lista, ¿quién sería? Caín. El rey Saúl, ¿no es cierto? El rey Saúl. ¿No? Miren lo que dice 1 Samuel 10, 9, 11. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué cosa dice allí? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció, miren lo que dice ahí, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Mis hermanos, nosotros vemos que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. A él se le dio el espíritu de profecía como evidencia de que había sido lleno del Espíritu de Dios. Inclusive en el día del Pentecostés, nosotros vimos cómo se derramó el Espíritu Santo. Así que Saúl había recibido esa gracia de Dios. Tuvo un corazón convertido, había recibido el Espíritu de Dios, ahora profetizaba como un verdadero profeta de Dios. Pero a ver, les pregunto, ¿ese tema de salvo, siempre salvo, funcionó con el rey Saúl? Miren, vamos a ver aquí qué es lo que nos dice acá en 1 Samuel 15:26. ¿Qué es lo que pasó? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué triste! El Espíritu de Dios dejó al rey Saúl para nunca más regresar a él. Uno que había sido un siervo de Dios. Inclusive Saúl fue a consultar con una bruja, la bruja de Endora, ¿verdad? Y al final nosotros sabemos que Saúl, el rey Saúl, cometió ¿qué cosa? Suicidio. Una vez salvo, siempre salvo. Saúl es uno de los ejemplos más claros de que salvo, siempre salvo, es una herejía gnóstica, mis hermanos. No es una doctrina cristiana. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma los que retroceden. Mis hermanos, Gálatas 5 del 19 al 21, ¿qué cosa nos dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa dice ahí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de todos los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Déjenme preguntarles algo en esta noche. ¿Es necesaria la santificación, mis hermanos? Mis hermanos, si nuestros pecados deben ser borrados, ¿es necesaria la santificación? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Amén. Sí, hermano. Claro que sí, mis hermanos, porque ese es el proceso cuando llegaremos justamente al borramiento. La santificación es la etapa final para llegar al punto del borramiento de los pecados. Jeffy. Rolando, adelante. Esto, para redondear también lo que acabaste de leer, en Hebreos 6, del 4 al 6, dice lo siguiente, ¿no? Y eso a mí siempre me da pelo de alma. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, esto es, ¿no? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén, amén. Mire qué tremendo texto. Wow. Y eso justamente complementa lo que acabábamos de leer, ¿no es cierto? Hermano Jeffrey, yo quiero comentar algo con referente a esto de salvo siempre salvo, que, bueno, podría decirse salvo solamente por gracia. Como hija en cuna cristiana de padres evangélicos, realmente era muy complicado cuando yo empecé a estudiar, siendo adolescente, el adventismo. Y fue muy duro para mí porque haber crecido en esta situación de que por gracia soy salvos, entonces es complicado, y yo la verdad recomiendo a los hermanos que estudiemos mucho, porque Dios va a permitir que nos crucemos con todo tipo de personas, y especialmente con las personas cristianas que discuten sobre este tema, y a veces la evidencia bíblica apoya el punto de vista de un creyente y que no puede perder la salvación. Por ejemplo, en Romanos 8:1 enseña, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. O sea, ellos toman muchas cosas como no las estudian como controversia. Hay muchísimos versículos, por ejemplo, Efesios 4:30, hay algunos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y estudiar muchísimo. Porque, por ejemplo, y como que ya pasó un poquito de moda de esto salvo siempre salvo, ahora es por gracia somos salvos y punto final. O sea, no hay obras, no hay absolutamente nada, somos legalistas, pues los 10 mandamientos y esto en el tiempo de la chispa, como yo digo, en el tiempo pasado, y eso ya no sirve. Pero tenemos que estudiar, queridos hermanos, porque Dios va a permitir que nosotros nos topemos con estas personas y luego nos vayan a querer caer. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, habla que si morimos con Él, también viviremos con Él, si resistimos, también reinaremos con Él, etcétera. Entonces, a veces, por no entender, no comprender, no asimilar esta serie de cosas, también como adventistas, terminan muchas veces dudando de esta situación. Entonces, sí es necesario profundizar este tema y estudiar mucho, para que nosotros lo podamos entender y de esta manera nosotros poder también predicar. Amén. Eso quería decir. Gracias, mi hermana. Y es importante, por eso estos estudios que estamos teniendo, mis hermanos, son estudios porque nos ayudan en este tema de justificación por la fe. Entender el carácter, entender la perfección, entender el juicio, entender justamente este tema del borramiento. Mis hermanos, estos son estudios que nos van a ayudar. El Señor ha dejado todos estos textos, nos ha dejado todos estos estudios del Espíritu de Profecía, la Biblia, para que podamos nosotros fortalecernos, ¿no es cierto? Así como está en 2 de Pedro 1:12, ¿no es cierto?
Pedro nos está amonestando a nosotros para que estemos, aunque nosotros pensamos que lo sabemos, debemos constantemente ejercitar todos estos textos, constantemente ejercitar nuestra doctrina para que estemos fundamentados en la verdad presente. Y esto es verdad presente, mis hermanos. Esto es verdad presente. Miren, continuamos. Primero Juan 2.1 nos dice, entonces, ¿podemos nosotros continuar en el pecado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto no es que Juan nos esté incitando a nosotros a pecar, sino todo lo contrario. Para que nosotros entendamos que tenemos un abogado en el cielo que está obrando para nosotros, porque entendamos que el Espíritu Santo está a favor nuestro para que nosotros no caigamos en pecado. Y bueno, acá nosotros podemos ver entonces la seguridad de la salvación es solo mientras permanecemos en Cristo. Esto es importante que dejemos esto bien en claro, mis hermanos. Nuevamente, este salvo siempre salvo se cae porque nosotros entendemos en la Biblia y en la profecía claramente de que no es una doctrina cristiana. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra seguridad de la salvación? Si pecamos, no podemos mirar una decisión pasada para darnos seguridad. No, es que si peco hoy, no, es que yo me arrepentí hace un año. Mis hermanos, no. Nuestra seguridad está en colocar nuestra fe, ¿en qué? En las promesas de Cristo hoy. Pero si decidimos no confesar, si decidimos no arrepentirnos, si decidimos no poner nuestra fe en Cristo cuando caemos, entonces perdemos nuestro derecho de la salvación. Y mis hermanos, la seguridad de la salvación es solo mientras nosotros permanecemos en Cristo. No por una decisión pasada que hayamos tomado. Es un día a día, es el tema de santificación nuevamente. Es el tema del derramamiento de la lluvia temprana todos los días. Amén. Ok. Entonces, ¿cuándo se da el sellamiento? ¿Cuándo se dará entonces el sellamiento, mis hermanos? A ver, miren lo que dice Apocalipsis 7, 2 y 3, ¿no es cierto? Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiero que se den cuenta, mis hermanos, que el sellamiento o el borramiento de nuestros pecados, mis hermanos, es un tiempo designado en el futuro, no muy lejano, mis hermanos. No es ahora. Yo quiero que nosotros veamos esto. ¿Cuándo se da el borramiento entonces de nuestros pecados? Mira, aquí en Hechos 3, 19 y 20 se nos dice. Miren, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que miren, el borramiento de los pecados va a pasar justamente, miren, antes de la lluvia tardía. No sé si eso lo tenemos claro, mis hermanos. El borramiento de los pecados es antes de la lluvia tardía. Eso tenemos que entenderlo. Y después de la lluvia tardía, mis hermanos, viene el fuerte pregón y viene la segunda venida de Cristo. Bueno, ya sabemos el fin del tiempo de la gracia, el tiempo de las plagas y la segunda venida de Cristo. Pero mis hermanos, nuestros pecados son borrados, quiere decir son sellados. Cuando son borrados quiere decir que fuimos sellados, mis hermanos. Luego viene la lluvia tardía, ¿para qué? Para poder predicar el fuerte pregón al mundo que todavía tiene que escuchar el último mensaje. No sé si hasta aquí estamos claros, ¿hay alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Pensativos. A ver, pensativos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Hermano, ¿nuestros pecados serán borrados solamente para arrepentirnos o también por el juicio, al ser juzgados? ¿Sí? A ver, mi hermana. Nos decía, nuestros pecados serán borrados. Repita, mi hermana, su pregunta, porfa. Nuestros pecados van a ser borrados, aparte del arrepentimiento, por el juicio, donde vamos a ser juzgados. Y de ahí, cuando tomemos una decisión, seremos sellados. A ver, vamos a ver acá. Habíamos visto inicialmente nuestros pecados, ¿cuándo son perdonados? ¿Está claro allí? Nuestros pecados, ¿cuándo son perdonados? En el momento en que confesamos. Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, confesamos, nos arrepentimos, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, perdonal, nuestro Salvador, ¿no es cierto? Claro. Ok. Ahora, en el santuario, ¿no es cierto? En el cielo está todavía, hay un registro, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, de memoria. Ok. Ahora, si nosotros recibimos la justificación y después recibimos una vida de santificación, mis hermanos, finalmente somos santificados al punto de que llegamos a Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice? 22:11. A ver. El que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Ok, entonces si llegamos a este punto de Apocalipsis 22:11, quiere decir que el proceso de santificación terminó en la persona. ¿Estamos? ¿Cómo terminó? A ver, ¿me dejo entender? ¿Se entiende esto que acabo de decir? No, hermano, yo no lo entendí. Ok. Apocalipsis 22:11 nos dice que hay un estado en el que van a llegar a las personas, el carácter de las personas. El que es justo, sigue siendo justo. va a seguir siendo justo. Quiere decir, ¿alcanzó el carácter de quién? Cristo. A ver. ¿Estamos claros en eso? Apocalipsis 14, lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes vean. Apocalipsis 14:1, ¿qué dice? Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él estaban ¿quiénes? 144,000. Ajá, ¿y qué cosa tenían? El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ok. ¿Qué es lo que toma llegar a ese monte, mis hermanos? Y esas personas que están en el monte tienen en su frente ¿qué cosa? El nombre del Cordero. ¿Cuál? El nombre dice de él, del Cordero, y el nombre de su padre. ¿Qué quiere decir tener el nombre en la frente? A ver, su carácter. Tener el carácter. Estamos claros. Manifestar entonces, el carácter de Cristo. Cuando llegamos a Apocalipsis 22:11, ¿qué es lo que sucedió con el proceso de santificación? Les pregunto. ¿Se llegó a qué? Se llegó mis hermanos, se completó el proceso de santificación. Más por la eternidad seguiremos siendo y creciendo y siguiendo educados y aprenderemos de tantas cosas que hoy en día no sabemos. Tantas cosas que hoy día no entendemos, ¿verdad? Sí. Pero ya estamos calificados para el cielo, ¿verdad? Seremos como los ángeles. Tendremos el carácter de Cristo. Nuevamente ahora habremos sido nuevamente creados a imagen y semejanza de Dios, como Adán y Eva fueron creados. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando yo digo justamente, cuando nosotros llegamos al proceso de santificación, mis hermanos, el proceso de santificación cuando culmina, ¿qué es lo que sucede? Nuestros pecados son ¿qué cosa? Borrados.
¿Está claro? Quiere decir entonces, borrados, quiere decirse, fuimos, ¿qué cosa? Sellados. En ese momento, mis hermanos. Hasta ahí, antes de eso, no. ¿Por qué? Porque antes de eso todavía hay la posibilidad, como acabamos de estudiar, de que nosotros nos echemos para atrás, hagamos lo de Saúl, nos salgamos de la iglesia, rechacemos a Cristo, regresemos al mundo. ¿Me dejo entender? Sí. No sé si eso quedó claro allí. Sí, hermano. Bueno, mis hermanos, a ver. ¿Cómo estamos con el estudio de hoy? A ver, cuéntame un poquito, a ver, ¿cómo está llegando? ¿Se está entendiendo? Yo sé que pues este estudio es interesante y es bueno y lo vamos a seguir revisando, mis hermanos, ¿les parece? Continuamos entonces, ya estamos final, Jeffrey, cerca al final. Sí, adelante. Jeffrey, Gerson, sí, adelante, Gerson. Yo creo que de repente quisiera, no sé, preguntar algo. El problema creo que en el mundo adventista, que por lo menos yo tenía mi percepción, tenía una percepción de que una vez perdonado, siempre perdonado, para hacer un paralelismo. Como salvo, siempre salvo. Exacto. Y espero equivocarme, que era el único o alguien del grupo pensaba lo mismo. Yo por un tiempo, yo por un tiempo, tenía una, como de Gerson, por un tiempo tenía, no es que lo aceptaba, pero no la tenía clara. Exacto. Ahora, es que Jeffrey, yo creo que lo ideal es irnos al santuario para entender eso con mayor amplitud. El problema es que en el santuario habían dos tiempos para perdón. Mejor dicho, el momento del sacrificio del cordero, que era diario, ¿verdad? Y que era el pecador que se acercaba con la ofrenda diaria, ¿no? ¿Se acuerdan? Había dos tiempos para el matutino y el vespertino. Ya, pero si eso es como la mayoría pensamos, que nosotros nos vamos y nos arrepentimos, ¿qué significaría entonces la expiación final? Que sería una vez al año. ¿Cómo le hacemos un paralelo a nosotros hoy? Y ahí tiene que ver la doble función de Cristo. Cristo como Cordero y Cristo como sumo sacerdote. Exacto, con su propia sangre. Ya no sangre de animal, sino la propia de él. Eso deberíamos estudiar a profundidad para que quede más claro, creo, este tema, porque en expiación es donde nos va a ayudar a entender el concepto final de la expiación del pecado, porque la expiación es justo para el pecado. Interesante, importante. Sí, vamos a seguir estudiando eso, Gerson, parece interesantísimo. Pero sigamos entonces, ¿les parece? Para que podamos ver esto, mis hermanos. Así que habíamos visto este texto, ¿no es cierto? Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Mis hermanos, acá en Salmo 103 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mis hermanos, eso sucederá realmente cuando nuestros pecados, lo que estamos viendo aquí, sucederá cuando nuestros pecados sean completamente, ¿qué cosa? Borrados. Miren este texto también que está en Isaías aquí. Yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mis hermanos, el juicio, ¿qué es lo que debe pasar? Debe vindicar el carácter de Dios antes del borramiento del pecado. Y esto es algo que yo quiero que todos nosotros entendamos en esta noche. El juicio debe vindicar el carácter de Dios antes del borramiento del pecado. Antes de que todos los pecados sean borrados, el carácter de Dios debe ser vindicado. Los libros del cielo no solo revelan los pecados de los seres humanos, sino también todo lo que tuvo que hacer Dios para salvar a cada uno de nosotros.
El juicio revela que Dios ha administrado una justicia perfecta y revela su perfecto amor y misericordia en la vida de cada persona. El juicio reivindica las acciones de Dios en nuestra salvación. Además, cada persona, ¿qué cosa dice allí? Debe ser santificada, además de ser justificada. ¡Wow! Tremendo, mis hermanos. Miren lo que dice acá Consejos para la Iglesia en la página 634. Ya estamos cerca para terminar. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Ese es el libro de las obras. Estamos hablando, ¿no es cierto? Apocalipsis 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado del registro del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto, mis hermanos! Y ahora, ¿para qué? Miren, ¿qué cosa dice allí? ¿Para qué prepara el borramiento de los pecados al pueblo de Dios? ¿Se han puesto a pensar ustedes, mis hermanos? ¿Para qué justamente prepara el borramiento de los pecados al pueblo de Dios? Pues miren acá. El borramiento de los pecados prepara al pueblo, porque recuerden, todavía después del borramiento hay algo más, por lo que, como ustedes pueden ver. Cuando el pueblo de Dios sea borrado, este borramiento prepara al pueblo de Dios para recibir la lluvia tardía, que es un regalo especial del Espíritu Santo para dar poder a su iglesia. Ojo, ojo. Mis hermanos, no hemos estudiado todavía en esta noche y va a venir en el tema que viene más adelante. Muchos piensan que van a recibir la lluvia tardía en una condición de pecado, o mientras están pecando, o mientras tienen un carácter todavía que no ha sido sellado por el Señor. Es interesante cuando nosotros estudiamos primeros escritos, cuando estudiamos este libro que hemos pasado estudiando con nuestro hermano Gerson, casi más de un año, ¿no es cierto? Cristo en su santuario. Vemos que la lluvia tardía solo es derramada en aquellos que tienen un carácter semejante al carácter de Cristo. Así que el borramiento de los pecados nos prepara para recibir la lluvia tardía, que es un regalo especial del Espíritu Santo para poder a su iglesia. ¿Poder para qué? Para predicar el fuerte pregón. Cuando el último mensaje de misericordia se ha dado a los que están todavía indecisos en el mundo. Pero antes que sea borrado el pecado, ¿qué es lo que debe hacer? Debe ser transferido a Cristo a través de la confesión, el arrepentimiento y la fe, mis hermanos. Su sacrificio y su sangre solo pueden limpiar nuestro registro de pecado. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Y qué pasa con nuestros pecados después de ser borrados del registro del cielo? ¿Qué es lo que sucede? Pues miren acá lo que dice Levítico 16:21. Nuestros pecados son colocados sobre el chivo expiatorio. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Una vez que nuestros pecados hayan sido borrados, nuestros pecados son colocados sobre el chivo expiatorio, mis hermanos, sobre Satanás, justamente quien tendrá que finalmente cargar con el pecado, con la carga de todo lo que causó el daño y todo lo que causó, mis hermanos, para finalmente ser eliminado en este gran conflicto. Voy a terminar con la lectura de aquí, de Historia de Patriarcas y Profetas, en la página 372, párrafo 2 de la Sierva del Señor. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida
quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Y yo digo, amén. Y allí habrá terminado todo, mis hermanos. La próxima semana estudiaremos matrimonio en el lugar santísimo. Mis hermanos, este tema muy importante para todos. Un tema que yo les aseguro que no se lo deben de perder. Matrimonio en el lugar santísimo. Yo sé que nos hemos pasado quizás más de la hora, pero ha sido necesario hacer este estudio y lo vamos a revisar las veces que tengamos que revisarlo, mis hermanos. Así que ha sido una bendición. Jeff. Sí, Gerson. Quizás, solamente quizás para